El rol que me ha tocado asumir en la pandemia casi ha sido un rol creado. Eres subdirectora de enfermería y lo que te toca ahora es movilizar recursos, movilizar personal, movilizar protocolos, procedimientos, tener al día a toda tu gente y velar por ellos y por su seguridad. De las cosas que yo más he ganado, aunque lo diga egoístamente porque es como pues solo para ti, el saber que pertenezco a un equipo valiente, liderado por una persona chapó y fraguar ese equipo ha sido el pegamento no el octite de ser las cosas inmóviles, sino ese superglue que nos permite apoyarnos en una, tirar tú para adelante, tirar tú de la otra o apoyarte en la otra. Mi equipo ha salido muy reforzado en esto. Empiezas a ver compañeros muy cercanos ingresados, jóvenes, sin patología, nada de eso que estaba diciendo en la televisión era verdad en mi entorno. Y llega un viernes a la tarde cuando ingresan a un compañero que dices, hostia, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nadie sabe nada de lo que es esto. Yo tengo abuela, tiene 97 años y te habla de la guerra y de lo que vivieron. No es una guerra, pero hemos aprendido mucho, a tomar las cosas con calma, a priorizar a qué es lo que es para hoy y con lo de hoy nos tenemos que meter.